que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irrepresibles. Y dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sientes? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alabanza sean dadas al Señor, porque Él es digno de toda gloria y adoración. Entonces, esta parte que nosotros hemos observado hoy, donde dice la palabra del Señor, así entramos con detalles inmediatos, recordándoles de que hablábamos al inicio de el surgimiento de los diáconos, por qué los diáconos, para qué, y la obra que tenían que hacer, ¿verdad? Todo eso lo hablamos otra vez, pero ya aquí se está hablando de los requisitos, creo que sí, requisitos espirituales. Lo primero eran requisitos personales. Los que habla del versículo 8, lo voy a repetir, eran requisitos personales del diácono. Los diáconos así mismo deben ser honestos, son requisitos personales. Honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, hasta ahí. Esos son requisitos personales. Que una persona que anhela tal trabajo debe tener esos requisitos personales. Y luego, en el versículo 9, aparecen los requisitos espirituales. Entonces, el requisito primero espiritual que aparece ahí, que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice el misterio de la fe. Primero, la palabra misterio no es algo misterioso, sino que es algo que estaba oculto en el pasado y que se reveló en los días de Cristo. O sea, la revelación, el misterio es lo que estaba oculto, el evangelio que se reveló, el evangelio revelado. Porque en el antiguo tiempo los profetas hablaban y ni siquiera sabían de qué hablaban, dijeron por el Señor, porque no sabían. Pero el misterio, no ministerio, el misterio fue revelado. Por eso es la Biblia que guarden el misterio de la fe. La fe es Cristo, el evangelio. El misterio de la fe. O sea, esto que nos han revelado, que lo guarden. Entonces, aquí hay una exigencia tanto para el que anhela el diaconado como para el que es cristiano. Tiene que guardar esa parte también. O sea, si yo soy evangélico, tengo que guardar. Cuando dice guardar, es que tengo que dar fe de eso que tengo. Y cuando lo guardo, es como también se puede mencionar como cuando usted conoce plenamente de ese evangelio y sabe defender ese evangelio. No estoy diciendo pelear, porque siempre cuando se dice defender no está refiriendo a pelear también, sino a defender que ese misterio que está en usted no sea movido. Porque es lo que regularmente sucede, con todo respeto lo digo, que la gente viene al evangelio, viene al misterio, es la fe, pero como no hay base, es movido por circunstancias de la vida, por mismos problemas de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, cosas que gustan del mundo, pasiones, y luego el mundo que le atrae, el diablo que anda por ahí, que siempre anda ahí alrededor. Entonces le mueve
del misterio que tiene, de la fe. O sea, le mueve del evangelio. Ahora, el que anhela el diaconado dice que debe cuidar ¿con qué? Debe de cuidar, dice la palabra, que guarden el misterio de la fe, a guardarlo con limpia. El detalle es que esté consciente que el evangelio que vive es puro, real, verdadero. O sea, no estoy diciendo que el evangelio es malo, no, que yo lo vivo bien es, pero estoy guardando como es. Entonces se le exige al creyente y al que desea el diaconado que dé testimonio de ese evangelio. Son requisitos espirituales, ya no es personal. Porque usted ve que hay gente que no es cristiana pero es honesta. Pero ahora el requisito espiritual es que yo conozco el evangelio, pues lo guardo. También acá hay un detalle que quería yo mencionárselo, déjenme ver si lo encuentro. Dice acá, los diáconos deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. El ministerio de la fe aparece en el versículo 16. Veamos el versículo 16 de ese capítulo 3. Y ahí habla de un tema doctrinal, ahí lo quedamos exactamente el lunes. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ahí está doctrina. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó Dios? En Cristo. Gloria a Dios. Entonces, eso es doctrina. Cuando usted le dicen que Cristo vino en espíritu, o que Dios vino en espíritu, él dice que es anticristo. Porque él fue manifestado en carne. Le voy a aparecer otro detalle: justificado en espíritu. ¿Ven? Visto de los ángeles, o sea, testimonio, o sea, real. Luego dice, predicado, o sea, eso todo es testimonio de lo que realmente es el evangelio. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, la doctrina del evangelio, el diácono tiene que conocer doctrina. Gloria a Dios. Aunque vean, les explico que allá en el estudio que dimos el lunes pasado hablábamos que el diácono no era alguien que enseñaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ni que necesariamente tenía que predicar. Pero en la Biblia encontramos a Felipe y a Esteban que conocían la palabra de Dios, porque el predicar, el enseñar, no nace de un trabajo, sino que nace del don que Dios le da. Gloria a Dios. O sea, yo no me hago predicador por el hecho de ser pastor, sino que me hago predicador por el don que Dios da de la predicación. Ya vaya el hermano que esté en la iglesia, el hermano que no tiene un privilegio del trabajo como diácono, él puede decir, yo estoy acá, y significa que para ser diácono tengo que ser predicador. No, pero sí, al igual que el diácono, al igual que el miembro, se le demanda que conozca la palabra de Dios, la doctrina. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a personas, a sectas, que le van a querer sacar de la doctrina y tiene que conocer la palabra de Dios. Es una responsabilidad que recae sobre todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces eso es guardar el ministerio de la fe. Dice que los diáconos deben creer en la encarnación, en el glorioso evangelio de Dios, de Dios revelado a través de Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora dice que los diáconos deben ser sometidos a prueba. Ese es el siguiente punto que se reclama al diácono que quiere trabajar, o al que quiere trabajar como diácono. Se le debe someter a prueba. Y el sometimiento a prueba para un diácono no puede ser inmediatamente, sino que debe tener un periodo de tiempo donde ese diácono se está probando. Gloria a Dios. Por ejemplo, hay cosas que son evidentes en la vida del creyente. Por ejemplo, yo creo que un pastor con el tiempo se da cuenta si un hermano es honesto o no.
¿verdad? Gloria a ¿O Cristo. no? Con el tiempo tenemos que reconocer que un hermano es honesto, no, que es un requisito personal, ¿verdad? Que sea honesto, que esté en el capítulo 8, versículo 8, que debe ser honesto, sin doblez, o sea, que no sean cuentacuentos. Amén. Que no digan una cosa hoy y mañana otra. Que mantengan una postura firme. O sea, son cosas que uno tiene que darse cuenta desde el hermano en la iglesia. Ya por lo menos de 1 año, 2 años, y uno va sabiendo que la persona es, como decíamos, seria. Amén. Gloria a Dios. Seria, que sea seria. El hermano serio debe ser serio, digno, que debe ser respetado, noble, porque lo vean así como una persona noble, porque es sin doblez, alabado sea el nombre. Y luego aparece en otra parte, dice que no sea muy dado al vino, y ya les explicamos por qué razón, que no debe ser borracho, y que en ningún momento Pablo está diciendo, dice aquí la palabra, dice el versículo 8, dice, no dado a mucho vino, no trayendo poquito, sí. Pablo de ningún momento respalda el que la gente sea tomadora. Dios lo libre de andar diciendo nosotros que Pablo sí mandaba a que poquito. A Timoteo le dijo que tomara vino, pero por medicina, no porque se mantuviera tomando vino todo el tiempo. Entonces, estamos en el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hermanos, ante este cuestionamiento de la Biblia que se le hace al creyente y al que desea trabajar en la obra del Señor, uno se queda así como analizando, ¿verdad? Diciendo, pero ¿a dónde hallamos uno así? Fíjese usted, que si lo hallamos, fuera bueno. Y si no lo hallamos, no deberíamos de poner a alguien que no cumpla con los requisitos. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo un diácono, o alguien pone a un diácono, y ese diácono le agarra feo, porque como ya es diácono, quien lo lastimó es realmente quien lo puso. Porque lo puso no siendo capaz de tal trabajo. Y fíjense, hermanos amados, que no es un trabajo como el del pastor, es un trabajo que ustedes ya saben que es, ¿verdad? Amén. Ya saben cuál es el trabajo del diácono. Es un trabajo que es físico. Llevarle alimento al desamparado, a las viudas, visitarlas, orar por los enfermos, ¿verdad? Amén. Pero se pide, se demanda que tal elemento tenga estos requisitos. Y si dice, si es irreprensible, si son irreprensibles, deben de participar. Luego ahí viene la participación de las hembras, que dice, las mujeres asimismo sean honestas. Aquí les quiero decir algo, honestas. Vamos a terminar de leer el texto. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Les explico. Aquí uno pudiera pensar que estas mujeres a las que se refiere la Biblia, pudiéramos decir que son las esposas de los diáconos. Pudiéramos decir que son las esposas de los pastores. Pero realmente no se está refiriendo a las esposas de los diáconos, ni a las esposas de los pastores, sino a las mujeres que ejerzan tal trabajo también. Gloria a Dios. Pastor, entonces las esposas de los diáconos tienen que hacer lo contrario de lo que dice allí. No, no estamos diciendo eso. Porque entonces dijera, si fueran las esposas de los diáconos, dijera, y las esposas de los diáconos, o las esposas del pastor, pero no menciona eso. Solo dice las mujeres.
Y cuando usted lee la Biblia encuentra que en la iglesia primitiva había diaconisas que trabajaban en la obra del Señor. Entonces, al parecer, Pablo se está refiriendo a esas hembras, pero a esas que trabajan dentro de la obra del Señor, que van a desempeñar tal privilegio de diaconisa, porque no siempre la esposa del diácono viene a ser la diaconisa. Puede ser otra hermana, quizás que venga a ser la diaconisa, que su esposo no es diácono, pero viene a servir, a trabajar en la obra del Señor. Pues digamos que es a esas personas, dirijámonos a ese tipo de personas en algún aspecto, pero igual, una vez más le vuelvo a repetir, no significa que todas las hermanas de la iglesia hagan lo contrario de lo que de aquí dice, porque las mujeres, porque también podemos decir que se refiere a todas las mujeres de la iglesia. Gloria a Dios. Como dice ahí, las mujeres. No especifica las mujeres de esto y esto, del otro, o que tengan tal grado. Las mujeres. Parece que se refiere a todas las mujeres de la iglesia. Y eso es lo que más creíble. Voy a ver si encuentro alguna referencia acá en la escritura. No tengo ninguna. Dice, las mujeres asimismo sean honestas. O sea que ese es un reclamo a todas las mujeres de la iglesia que sean honestas. Yo podría describir todo lo que en sí tal vez pudiera describirlo, pero hay tantos detalles que demandan la honestidad a una mujer. De veras. Entonces tiene que haber en la mujer cristiana honestidad. A veces no me atrevo a decir más porque uno después se siente como que si como uno es. Entonces yo creo que es suficiente con decir las mujeres sean honestas. Por ejemplo, nosotros como esposos conocemos si nuestras esposas son honestas. Gloria a Dios. Así como la esposa conoce si el esposo es honesto. Honesta. Digamos que el esposo le da el cheque de la semana. Y porque como las mujeres de alguna manera administran el dinero, la comida, compran las cosas necesarias, pero cuando ya están a mediados de la semana, la esposa le dice, se acabó el dinero. ¿Se acabó? Sí, se acabó el dinero. Y el esposo, creyendo que su esposa es honesta, amén. El fin de semana le da el cheque otra vez. Pero aquella persona es posible que esté sustrayendo para otras cosas, que no son las cosas necesarias. Entonces no es honesta en ese sentido. Otra cosa, puede ser que la hembra esté teniendo conversaciones fuera de lo corriente, de lo normal, con otra persona que no es su esposo. Es deshonestidad. Puede ser que esté robando. Y aquí dice más, vaya, ya no sigo porque solamente lo hice para despertar así muchas preguntas que pueden resurgir de la palabra honestidad. No calumniadoras. Así dice, ¿verdad, hermanos? Voy a ver si tengo algo por acá, gloria al nombre del Señor. Dice, no calumniadoras. Bendito el nombre del Señor. Está fuerte este asunto, hermano. No calumniadoras. Mi alma adora la gloria. Estamos en el versículo 10, ¿verdad? No, en el 11. En el 11. Ahora, me faltó aclararles algo. Que estos requisitos, esto que aparece en el versículo 11 y 12, son requisitos familiares. Son entre familias. Les pregunto, ¿nosotros somos familia, sí o no? Amén. Una vez se desliga de no, yo no soy familia. No, está hablando de la familia cristiana. Honestidad. Entonces, dice que acá, déjenme leer ya algo. El diácono debe tener una esposa, dice, ahora aquí el estudio se refiere a la esposa. Dice, el diácono debe tener una esposa que esté tan comprometida con el Señor y a la iglesia como él. Ya
parece que se dirige a la esposa, pero como les digo yo, todas las mujeres de la iglesia deben ser honestas. No vamos a ir solamente en específico a las esposas de los diáconos, porque entonces ¿qué sentido tiene que en la iglesia las esposas de los diáconos tengan estas características familiares y la demás gente tenga estos problemas graves? Entonces mejor lo decimos en general, que todas las mujeres deben de ser, ¿cómo? Honestas, formal, honorables, respetables y nobles. O sea, que las mujeres sean mujeres formales. Una hembra, una mujer honesta debe ser respetable por los demás. Respetan las adultas, las jóvenes, los niños, y le respetan los varones, porque es honesta. Pero una mujer deshonesta, todo el mundo le falta el respeto, ¿verdad? Gloria. Entonces, la esposa del diácono no debe ser calumniadora. O sea, las hermanas, digamos, de la iglesia no deben de ser calumniadoras. No debe ser cuentista. O sea, cuenta chismes, chismosa. Alguien que anda por allá hablando de lado en lado, alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 31, leámoslo, por favor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo leyeron, ¿verdad? O sea que no debe haber ese tipo de actitud en medio de la familia del Señor. Tenemos mucho que hacer por nuestra condición de vida familiar y vida cristiana. No debe haber amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11, la Biblia también nos da referencia de cómo debe ser el comportamiento de las mujeres cristianas y de los hombres cristianos también. Dicen: gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Sería lo más terrible que uno pueda cometer, que no hacer nada y andarse metiendo en lo ajeno. Es mejor no hacer nada y tampoco meterse en lo ajeno, que queda más o menos bien. Gloria a Dios. Pero Pablo dice: porque oímos que algunos de entre vosotros, o sea, los que están dentro del pueblo del Señor, andan desordenadamente. Y mire lo que le llama ser desordenado, o sea, no ser honesto. ¿Qué es ser desordenado? No trabajando en nada. Y no piensen que está hablando de lo secular, porque en lo secular nosotros no tenemos problemas, no somos gente trabajadora. No trabajan ustedes. Amén. Sí, amén. Está hablando dentro de la obra del Señor. O sea que Pablo menciona aquí que tal persona que no anda haciendo nada es un desordenado o un deshonesto. O sea, no es honesto no trabajar en la obra. Mire qué tremendo. Como Dios los ama, ¿verdad? Amén. Los ama tanto que los dice: digamos que nosotros no hacemos, aunque no sea así, que nosotros no hacemos nada. La Biblia lo llama deshonesto. No, perdón, calumniadores los habla también. ¿Ustedes creerían eso? Yo no, hermano, no quiero creerlo. Yo quiero creer que nosotros no andamos desordenadamente. Digan gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y dice que se andan entremetiéndose en lo ajeno. O sea, en otras palabras, en lo que no incumbe, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Biblia nos enseña estas cosas, para que uno aprenda a tener mucho cuidado. En Tito, primera Timoteo,
capítulo 5, verso 13. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo vive, hermanos amados. Amén. Y reina para siempre. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. 5, 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. A todas las mujeres se les llama eso y a los hombres, porque hoy en día, como dijo aquel, cambió la cosa, los hombres son más chismosos que las mujeres. La mujer no habla mal del marido, pero el marido se habla mal de la mujer con tal de conseguir o de justificar que él es el bueno. Pero no hablemos de eso, porque estamos hablando de los requisitos familiares. Gloria a Dios. Pero estos textos son bien lindos, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Cómo dice dice la palabra del Señor? Y también aprenden a ser ociosas. O sea, se vuelven una persona ociosa es la que no hace nada. Quiere que vayamos al texto bíblico. Ustedes están en 1 Timoteo capítulo 5, ¿verdad? Amén. Versículo 13. Leamos el 12 para que comprendamos mejor eso. Me llama la atención. No, pero es que el 12 también lo deja uno como no completo, ¿verdad? Aquí dice el versículo, mejor les voy a mandar a que lean desde el capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 5 en la casa, y van a comprender mejor esa parte. Aleluya. Terrible, hermano. No, ahí lo dejo porque está escabroso. Lo vamos a detener mucho. Entonces otro día leemos. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, verso 26, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Capítulo 1, versículo 26. Ya llegaron, ¿verdad? Si alguno se cree, escuche usted, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, ¿le gusta ser cristiano? Imagínese usted sería uno, como bien raro uno venía aquí el lunes ahora, el viernes ahora, y hay que llorar, y Señor, y tener una lengua suelta. No, es que no hay que venir de gusto a la iglesia. Ya que no viniera a la iglesia todos los días, hay que ponerle freno a la lengua. Gloria a Dios. Ustedes dirán, es que la lengua, hermano, es que así dice la Biblia, que es terrible, que los barcos vienen y dirigen por un pequeño timón, y los barcos son grandísimos, pero la lengua de quién la refrenará. Amén. Dice que el que la refrena viene a ser como un perfecto. ¿Qué tal les tienen ustedes en ese aspecto, hermano? Bueno, me voy a meter con ustedes. ¿Qué tal los siguiendo? ¿Cómo sienten ustedes? Que andan así como desenfrenados, como cuando se le va el aceite de freno al carro. Es tremendo que si fuera cuando uno le suelta la lengua a uno, que sintiera como que se va a matar, ¿verdad? Sí. Pero es parecido porque la Biblia dice que la religión del tal es vana, o sea, es de gusto del cristiano. En otras palabras, uno está frito. Como fallé, está condenado, está perdido. Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice Santiago, y Santiago la va a decir, hermano. Amén. Si alguno cree que es evangélico cristiano, dice la palabra, y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Amén. O sea, el tal no es cristiano. ¡Y qué mensaje! Gloria a Dios. Pero es bueno porque uno va aprendiendo, porque uno, como en la vida cristiana, uno cree que hay muchas cosas que se le da libertad de hacerlas. Pero la Biblia dice que el cristiano frene la lengua.
Ahora, las mujeres que trabajan en tal puesto deben ser mujeres que frenen la lengua. Y las evangélicas todas le reclaman lo mismo y a los varones también. ¿Quieren que leamos otro texto bíblico? Ahí en la misma carta, en el capítulo 3, la misma epístola, perdón, capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego. 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Si usted comprende, es un mundo de maldad, que la lengua es terrible. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Se inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. O sea que mi hermano, mire tan pequeñita que es la lengua. Pero si uno hace una cosa, no crea que le echan culpa a la lengua. A todo el cuerpo de uno, el fulano por completo es así. Que galán que le diera la lengua, no, a todo uno, el fulano. Y de la familia tal de la familia chismosa. Gloria a Dios. Ninguno libre. ¿Qué tal dirá la gente de nosotros? Es iglesia, hermanos. Todos son chismosos. Uy, hermano, ¿para qué vinimos todos, hermanos? Aquí vine, aunque lo dijeran de mentira como fuera, vinimos a reconciliarnos nosotros. Que Dios perdónelos, por favor, porque que nos han escuchado, han oído que nosotros difamamos, calumniamos a las personas, decimos mal. Sí, amén. ¿Verdad? Pero por si acaso, hermano, usted pídale perdón a Dios por la lengua, porque a veces no la detiene uno. ¿Sí? Gloria a Cristo. Parece lengua de serpiente, mirando la calor de lo que va a cazar para ver a dónde le pone la mordida. Leamos el texto bíblico en ese mismo epístola, capítulo 4, verso 11. Hermanos, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, o sea, no anden hablando unos de los otros. Eso se traduce así. No anden hablando unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley o de la palabra, y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Ve? O sea, porque uno a veces te pone a hablar del hermano y de un montón de cosas y se toma el lugar de la ley. Entonces, porque tú cuando juzgas al hermano, lo que estás haciendo es juzgando la ley. Gloria a Dios. Porque la ley dice que él lo va a juzgar, ella lo va a juzgar. Pero si tú lo juzgas, ya no se tiene, sino que te vuelve ¿un qué? Un juez. ¿Y quién es el juez verdadero? Es Dios. Amén. Que él decreta, porque ¿quién puede mentirle a Dios? Entonces uno se puede equivocar. Por eso es que cuando alguien comete cualquier tipo de falta, uno no puede andar apuntando con el dedo. Aquí dice, escuche bien, porque no hay que entender lo que la Biblia dice acá. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, o sea, no hable uno del otro. O sea, uno no puede decir ni que el hermano es fuerte, porque no puede decir el hermano es fuerte, el hermano come bastante. Pero hasta decir eso no es muy correcto, porque después dicen, hermano, es un comelón. ¿Y quién dijo? Dijo el pastor, dijo que era comelón. Y ya le ruega la bola que es famoso por comer mucho. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿escucha usted? Murmura de la ley. Ya no es del hermano, sino que el que murmura de la palabra. Sí, amén. Juzga al hermano uno. Dice entonces, si juzga al hermano, murmura de la ley. Y si juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley. Porque la ley que dice, que hable del hermano yo, que juzgue al hermano yo, no dice eso. Qué silencio, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer con los que pecan? Nos vamos a decir, no, es que hay que tratarlos, pero no los podemos juzgar. O sea, porque cuando ya se juzga, ya se da un veredicto completo. Y se da por hecho así como cuando ya lo juzgó el juez. Entonces me preguntan, ¿y cuántos años le dio? 20 nada más.
Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces dice el texto bíblico para finalizar, dice, alabado, hasta se me perdió. Aquí lo tengo. No eres hacedor de la ley, sino juez. Veamos otro texto bíblico. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Escriba si gusta, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, solo se vamos a leer lo de Dios. Pero, perdón, dice Pedro, desechando pues, capítulo 2, verso 1 de 1 Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahí están los detalles. Todo debe de desecharse. O sea, no debe uno darle lugar a las cosas. ¿Cuál es lo primero que hay que desechar? Ayúdenme, hermano. La malicia, el engaño, y la hipocresía, y la envidia. ¿Y qué más? Y toda detracción, o sea, toda murmuración. Todo lo que va en contra del hermano hay que Desecharlo. decir, hermano, que hay cosas que el cuerpo naturalmente las desecha. Porque si no las desecha, los morimos. Pero hay cosas en la vida de uno que uno no las desecha, que son cosas que practica. Sí, Ahí las anda uno. sí, es verdad. Y entre más las practica, ya es profesional para mentir, profesional para ser hipócrita, profesional para todo. Cristo vive. Amén. Avanzamos. La esposa del diácono, las hermanas de la iglesia deben ser sobrias. Sobria es lo contrario de ¿qué? De ebrio. O sea, no deben ser borrachonas, sino sobrias. Seguimos con el otro requisito. Las hermanas que anhelan tal, o las hermanas, o las esposas de los hermanos, o todas las hermanas de la congregación deben ser fieles en todo, totalmente confiables, como esposa, madre, creyente, debe ser fiel al Señor. O sea, las esposas con sus esposos deben ser fieles Gloria a Dios. a sus esposos. Digan gloria a Dios, hermanos. Gloria a Cristo. Sino que digan los que los están viendo por medio social. Deben ser fieles, dice, en todo. Amén. Fieles en todo, totalmente confiables, que se les confíe. Mire, la vida de los esposos cristianos es tan linda que el esposo no está preocupado porque el esposo no vea qué está haciendo de rol en la casa. ¿Por qué no está preocupado? Porque su esposa es una mujer confiable. ¿Verdad? Se le confía la casa, se le confía el dinero, se le confía todo, no hay problema porque es confiable. Entonces, esa es la demanda, lo que se le pide a toda mujer cristiana. Ahora, las que anhelan un trabajo en la obra del Señor, se les debe mirar si tienen eso, si no son brincacercos. Gloria a Dios. No dije así, tipo vulgar. Alabado sea el nombre del Señor. Deben de ser mujeres con una devoción a Dios, con una lealtad personal a Dios y a su esposo. Lealtad, o sea, honrar a su esposo. Una de las maneras más maravillosas en que una mujer honra a su esposo es siéndole fiel. Amén. Si una mujer le falla a su esposo, lo deshonró. Y idéntico, claro. Ya vamos a llegar a otra partecita. Porque por ahí viene, por eso voy tratando de tratar las partes. No es que la traiga con las hermanas, es que ya más adelante le llega a nosotros. Entonces dice, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, en este país pareciera que parece que las mujeres como que no se da cuenta todo el mundo de lo que hacen, ¿verdad? Pues en este país se escapan por ahí, al rato vienen, y la Biblia dice que esas mujeres viejas ya no les haya rastro a nadie. Es como buscar rastro, dice el proverbio, de la culebra en la piedra. La culebra bajo de la piedra, usted debe buscar rastro de la piedra, no hay rastro.
Pero la Biblia dice que no hay nada oculto. Nadie lo sabe. Ahora en nuestros cantones, que una mujer esposa de fulano le falte, hermano, todo el cantón se da cuenta. Y pueden llegar a viejitos ya juntos y dicen, pero ella le engañó. Pero ella una vez le engañó. Y ese viejito está con ella, para que esa mujer le engañó. O sea, la deshonra sigue hasta que se muere. Por eso la Biblia dice que el que comete adulterio no es sabio. Porque lleva una afrenta toda la vida. Dios le perdona, pero aquí lo lleva. Y es igual si el marido, como dijo el hermano, engaña a la mujer y todo el cantón se da cuenta. Y de cómo es que la mujer aguante ese hombre. Si es segunda vez. Y pueden llegar a viejitos juntos, pero dice la gente, bien dicho, dice, es la mujer aguantaba del hombre. Y el que no sabe, que le gusta un chisme también, pero porque dice, se viene la pede que le engañaba. Deshonró a la mujer. Y ese es el aspecto humano, pero deshonra a Dios también. ¿Por qué deshonra a Dios? Porque la gente dice, míralo, allá está cantando. O sea, Dios no lo hace menos, pero que dice, ahora es diácono, mira. Por esa razón que va a ver más adelante, que las personas que tal cosa hagan, no deberían participar en esos trabajos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, dice que las mujeres deben ser fieles en todo, en su llamamiento como esposa y madre. Miren, las esposas de los pastores deben de ser fieles en el llamamiento que Dios les hace y como madre. ¿Cuál es la responsabilidad de una esposa hacia los hijos? Ya las hermanas tienen que saber, no tienen que andar diciendo, cuide las niñas, cuide los niños, usted es hembrita. No por una hembra tener hijos y ni siquiera ayudarles a bañarse, cómo asearse, cómo peinarse, cómo lavarse los dientes, ni siquiera explicarles cómo arreglar la cama, cómo barrer, cómo cocinar. Esa es una irresponsabilidad de una madre. ¿Me acuerdo o no? Allá cuando las muchachas se casan, el esposo le da amor, porque ella cree que la van a dar de banquete en banquete, como cuando están enamorados, ¿verdad? Que lo vengan de banquete en banquete, del McDonald's al Donkey, del Donkey al Tillo, del Tillo al San Pablo, del San Pablo al Laijo, del Laijo al Lotte, para allá. Pero de repente se acabó de casar y me va, mi amor, mañana usted me hace unos huevos rancheros. Y ella se levanta por la mañana y lo que anda buscando el rancho para ir a buscar los huevos. Que quiere hacerle huevos de rancho al marido. Y llega la tarde y los huevos rancheros no ha hallado ni el rancho ni los huevos. Da risa, ¿verdad? Pero imaginen que una nena de 18, 19, 20 años no sepa hacer uno de huevitos. ¿Y qué va a decir el esposo? ¿Y tus padres? ¿Y tu mamá? Y lo duro es cuando venga a casa y le preguntes, yerno, ¿y cómo te está portando mi hija? Y él tenga que mentir por amor. Decir todo a mí. De la risa, es verdad. Entonces, la esposa tiene que tener eso, tiene en su compromiso para con la iglesia, los cultos y el ministerio del hogar, cuida a la familia. De esas esposas, hermanos amados, porque alguien dijo una vez, yo trabajo y el otro no trabaja. No, es que aquí no hay excusas. La esposa que trabaje, el deber de ella es de atender a su marido y a sus hijos. Que vengo cansada, la palabra no le da lugar. De verdad, así como lo escucha. No, que yo trabajo más que él. ¿Y para qué anda trabajando? Porque no tiene la casa haciendo el trabajo.
No, que yo trabajo, no come. ¿Cómo no van a comer? Ya que silencio se quedaron, ¿verdad? Mira las esposas que cuando el esposo viene y las hermanas le ven aquella camisa bien planchadita y dicen, qué lindo trae la esposa, su esposito bien planchadito, bien bonito lo trae. Y la gente dice, le planchó la esposa, le planchó la esposa. Le dio la plancha para que planchara. Esa es una parte que los hogares lo descuidan. El silencio, ¿ah? Gracias a Dios por ustedes, nosotros somos hombres. Pero no debe hablar de las esposas, que es de cumplir, de que ver que su esposito no le falte sus cosas, de que sus cosas estén ahí, gloria al nombre del Señor. Y por otro lado uno puede decir, muy el marido, ya vamos a ver qué es lo que el marido tiene que hacer. Por eso yo digo a los jóvenes, no se casen, hermanos, y van a andar con padecimientos. Pídanle a Dios el don de continencia. Pero trabajen en la obra como el apóstol Pablo. Metan de armar, que el viento los lleve. Paren allá en la isla de Patmos, que los muerdan las culebras. Miren quienes pegan un par de pedradas y una arrastrada. Pues sí, como no van a casarse, trabajen. Pero los que estamos casados, ¿qué vamos a hacer? Aleluya, gloria a Dios. Dice que también esta mujer debe en su ministerio, en el servicio junto a su esposo, deben de trabajar juntas para lo del Señor. Yo pensé que ya nos íbamos a ir, nos falta un poquito. Dice, los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Aquí viene el detallito. Marido de una sola mujer. Amén. Amén, hermanos. Amén. Capítulo 3 de la segunda de Timoteo dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Aleluya. Hermanos amados, no está hablando solo del presente, está hablando del pasado. Maridos de una sola. Puede ser que alguien venga del mundo y allá se casó, pero ya se casó, se divorció y viene el evangelio y aquí se vuelve a tener otro matrimonio y como no dicen, venimos y lo ponemos como diácono, pero luego viene otra persona que lo conoce y dice, ¿y ese varón? Ahí está, pero ella fue casado. O sea, no estamos diciendo que está condenado, porque esa parte que a Dios le corresponde. Estamos diciendo que en tal trabajo ya no es irreprensible. Ya fue hallado que no es capaz, o sea, no es que no sea capaz, sino que no está apto para tal trabajo. Y lo mismo para el pastor. Oh, hermano pastor, pero hay pastores recasados. Ese no es mi problema, problema de ellos. Pero la Biblia enseña que debe ser marido de una sola mujer, esposo de una sola mujer. O sea, y en el presente tiene que tener una sola esposa. Ahora, alguien me preguntaba a mí, perdónenme hermano, me preguntaba a mí que si un hermano, estando en la iglesia, sirviendo en alguna posición como esa, viene y embaraza a una hermana, que no es su esposa, por supuesto, ¿verdad? Teniendo su esposa, embaraza a otra, y entonces, con los años podemos ponerlo de diácono. No debería. No se puede. O porque Dios no la ha perdonado. Dios ya la ha perdonado y la iglesia también, si queda con su propia esposita. Pero todo el valle, todo el mundo sabe que embarazó y tiene un hijo con la hermana Julana. Y ahora vamos a poner el gran diácono en la iglesia. Es que ni siquiera una parte como director de caballeros debería estar. O sea, porque deshonró a Dios, deshonró la palabra, porque era un hombre que conocía la palabra. Y a su esposa, a sus hijos, a la familia. Calle deshonra un montón de gente. Al mismo valle, el mismo cantor del deshonrado. Mire, por allá donde yo vengo, que no le voy a decir el nombre, había un lugar donde las niñas en el tiempo que yo era joven, estamos hablando de 1985, 87, 88, 89, 90, esa época para atrás, porque es parte que me la perdí porque yo era un poco más joven que otros. Había un caserío donde las muchachitas no duraban los 12 años cuando se las llevaban.
Los mismos del mismo cantoncito, caserío. Y ese el cantón era mencionado, porque decían, allí las niñas no las dejan crecer. O sea, era una deshonra para el cantón. Y los hombres ya se creían los machetudos y que no sabían que deshonrando el cantón. ¿Y quién quería ir a ese cantón? El cantón, Dios, el cantón, la iglesia, el pueblo, la familia, la mamá, los hijos, todo el mundo es deshonrado. Por eso es que el hombre de Dios, que tal trabajo necesita o quiere, debe ser como marido de una sola mujer. Amén. Oh, que yo, hermano, yo me siento que ya soy santo. No, hermano, esté tranquilo ahí. Ahí está bien. No se esté metiendo en problemas. Tranquilo. Si ahí está mejor ahí, en vez de que lo anden de lengua en lengua. Pero como a veces los pastores, apresurados porque aquel hermano tiene ciertas habilidades, soltura de palabra, habla bien, conoce la Biblia y habla así, este va a ser el diácono. No importa la gran mancha que ha dejado atrás. Exactamente. Pero bueno, aleluya. Aquí estamos. Sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos. Alabado el nombre, por ahí viene otro detalle. Que tengan a sus hijos gobernados. Ahora les explico. Estos hijos de que hablan son hijos que están en casa. Hijos que todavía son digamos, gobernados en la casa. Pero el que ya cumplió la mayoría de edad y le agarró la chiripiol, que dice, bueno, déjenlo que me vaya y que no va a detener. Lo andan deshonrando a uno, está bueno, pero el deber de uno es enseñarles. Por eso yo ruego a cada uno de ustedes, roguemos a Dios que nuestros hijos mientras vayan creciendo, no se los vayan así a tierna edad y los pongan en tan desacrédito ante los demás. Porque dice que a los hijos que los gobiernen bien. Y luego dice, para que terminemos hoy, dice a sus hijos y sus casas, ¿verdad? Bien a sus hijos y a sus casas. O sea que la casa tiene que estar gobernada. Debe de mandar el esposo en la casa. Cuidadito. En la casa mando yo, decía que. Pero cuando no estaba la mujer, cuando la mujer estaba, quien mandaba era la doña. ¿Cuántos de nosotros así nos podemos mantenernos algo? Pero quien manda, a veces quien tiene las riendas de la casa es la doña. Qué honrada dicen las hermanas, decir que la doña, ¿va? Estoy diciendo la doña porque no de las hermanas, la doña, no las hermanas. Porque las hermanas se dejan gobernar. No se está hablando de cuando dice gobierna bien la casa, no se está refiriendo al edificio. Porque para somos pueblos, nosotros apenas rompe una teja, la cambiamos. Está hablando de lo que está en la casa. A la mujer, a la hija mayor, a la hija menor, a lo que iba para abajo, que la gobierne bien. ¿Qué más dice, hermano? Pues terminemos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. O sea, reciben una honra. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, se les tiene mucha confianza en el Evangelio. Dice gloria a Dios. Padre, digan amén, que terminamos pues. Bueno, lo poco que hayamos aprendido, tratemos de ver cómo